El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Cuando comieron todos hasta saciar y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado en el Evangelio uno de los milagros más famosos de Jesús, cuando Jesús da de comer a una multitud impresionante. 7 panes y unos pocos peces, y una multitud, dice que incluso recogieron 7 canastos llenos de lo que había sobrado. Y entonces, este milagro, que al parecer ocurrió 2 veces, que nos puede impresionar, tiene de fondo esta expresión de Jesús que revela lo que el Señor sentía, eso que no podemos saber si Él no lo habla. Y dice Él: me da lástima de la gente, ¿no? Al ver tanta gente que le seguía, revela lo que late en su corazón y le da pena. Jesús siente compasión de esa gente que le acompaña y está pasando hambre. Esta estampa que hemos escuchado del evangelista realmente es conmovedora, y al tiempo revela esa gran misión que tiene el cristiano. La misión del cristiano sobre la tierra es la imitación de Cristo. Y aquí Jesús nos está dando una lección con una decisión, nos está iluminando cómo es el corazón cristiano, qué es lo que tiene que buscar. Jesús es consciente de lo que hace, y con esta multiplicación de panes ni soluciona el hambre de todo el pueblo, del pueblo que le rodea, y mucho menos del hambre de todo el mundo. No soluciona. Incluso antes de este milagro ha curado a varios, porque así es de compasivo. Está en Galilea, dice San Mateo, tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, y los curaba, muestra de su corazón compasivo. Y entonces después a los que tienen hambre, Jesús les satisface esa necesidad. Y entonces esta estampa que nos revela ese corazón misericordioso de Jesús, por otra parte, fíjate, si bien satisface una necesidad, no resuelve el problema de la pobreza, ni el problema de la enfermedad, no lo resuelve. Pero ya nos dice cómo es el corazón de Jesús, su compasión.
Y cómo es, de alguna manera así, debe ser el corazón del cristiano, una réplica del corazón de Cristo. Se compadece. Con esto nos quiere decir Jesús primero, el cristiano no es de piedra. No puede pasar indiferente ante los problemas de los demás, sean problemas de salud, cualquier tipo de sufrimiento. No puede ser indiferente. El corazón cristiano no debe endurecerse ante el mal. Es el peligro que tiene, por ejemplo, un médico. Al ver tanto sufrimiento ya se acostumbra al sufrimiento y ya no se conmueve. Lo mismo un policía, al ver tanto delincuente, no se hace sensible a los problemas sociales. Y así cualquier tipo de profesión que va viendo problemas humanos, como que tiende a endurecerse y a vivir en la rutina de esa tarea que hace, sin este espíritu cristiano. Jesús cómo se conmueve, sufre con el que sufre. Y esto es lo que nos pide el Señor a nosotros en primer lugar. Y alguna vez el Papa también ha hablado de esta manera, el Papa Francisco, sufrir con el que sufre, porque no todo lo podemos solucionar. Y entonces pasar de largo ante el sufrimiento ajeno, no puede ser. No puede ser para un cristiano. Significa que se está endureciendo. Por eso la primera compasión que podemos tener con el sufrimiento ajeno es esto. Lo primero es, de alguna manera, pedir al Señor que no seamos indiferentes, que nos duela también. Segundo, Jesús no soluciona todo el problema. Por eso el cristiano tampoco puede solucionar todos los problemas sociales, todas las carencias humanas. Por eso nuestra segunda compasión es la oración. Para eso oramos. Pedir al Señor que Él sea el que consuele, el que sepa aliviar el sufrimiento de tantos, porque a nosotros nos sobrepasa. Y pedir por aquellos que sufren, por aquellos que incluso reniegan en su sufrimiento y se amargan con él. ¿Cuántos hay que viven amargados por el sufrimiento? Sea con razón, sea sin razón. Queridos hermanos, a veces es difícil sobrellevar las pruebas que encontramos en la vida. Y por otra parte, como ven, nuestro Señor da de comer, sana. Ahí está. Siempre podemos obrar caridad, siempre. Incluso el pobre puede hacer siempre algo podemos hacer. Y aquí está. Junto a aquellas palabras que dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis, siempre va a haber pobres. Nuestra misión no es erradicar la pobreza del mundo, pero siempre podemos aliviar algo en el mundo. La Santa Madre Teresa de Calcuta decía eso, el bien que hacen las misioneras es como una gotita, una gota del mar. Inmenso es el mar, poquito lo que hacemos, pero ya es una gota, ya es algo. Y esto, queridos hermanos, decía el mismo San Vicente de Paúl, el hacer una obra de caridad, hacerlo con orden, es decir, hacerlo organizado, una caridad organizada. ¿Cuánto ayuda por eso unirse, asociarse a un grupo de hermanos que quieran hacer el bien? Solito puedes hacer mucho bien, es verdad, pero mejor si lo haces unido a una familia, a un grupo, de manera constante. Esas son las órdenes religiosas, las comunidades religiosas, también de alguna manera las parroquias.
asociarse para hacer el bien. Aquel dicho popular, muerto el perro, se acaba la rabia. Uno hace el bien y luego se termina, pero organizado. Y esto trae problemas muchas veces, porque trabajar con gente siempre te puede traer dificultades, ¿no? Pero hay que hacerlo así. Ahí está el ejemplo, el mismo ejemplo de la Santa Madre Teresa de Calcuta, reúne en torno así un grupo de personas que quieren amar al prójimo de manera concreta. El peligro que tenemos, queridos hermanos, hoy es el de los murmuradores. ¿Cuántos hay descontentos, criticando el bien que se hace y no hacen nada? Hay que hacer el bien. El bien siempre también es limitado. Hay imperfecciones, hay defectos en aquellos que lo llevan, pero hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien. Los santos han sido siempre criticados. En San Juan Bosco, por ejemplo, aquel gran santo de la caridad, ¿cuánto bien hizo? ¿Contentó a todos? No contentó a todos. Tuvo enemigos incluso dentro de su propia, dentro de la propia iglesia. Le llamaron hasta loco, y no de broma, no de broma. Casi lo meten al manicomio, porque tenía sueños, y hablaba de sus sueños, y le decían, este señor ya está loco, al manicomio. Incomprensiones, buena voluntad, pero fíjate, ¿qué nos da Jesús en este Evangelio? La enseñanza clave. ¿Cuántos panes tenéis? 7 y unos pocos peces. Toma los 7 panes y lo parte. Qué bonito. Y lo da a sus discípulos. Y comieron todos hasta saciarse. Así es, Jesús nos necesita para hacer el bien. Un bien limitado, pero un bien. Esto es lo que nos pide. Esto es el cristiano. Aquí nos lo está enseñando el Señor. Un sembrador de amor, de bien, del bien cristiano. Y esto requiere, queridos hermanos, un corazón compasivo. Compasivo como el corazón de Jesús. No una mera filantropía, no. El corazón compasivo de Jesús aquí está retratado. Está haciendo el bien. Y sabe Jesús que la gente que le está acogiendo no tiene mucha fe, no le va a seguir, le va a traicionar. Sus mismos apóstoles le van a dar la espalda. Jesús no le interesa eso. Jesús hace el bien que puede. Pidamos al Señor, queridos hermanos, que no nos cansemos de hacer el bien. Ahora en tiempo de Adviento, por eso la Iglesia también nos invita a prepararnos con la oración, la conversión y la penitencia. Oración, la oración, la limosna, eso es la penitencia. El ayuno también es la penitencia. Así prepararnos a acoger al niño Dios. Y aquí Jesús nos está iluminando cómo debemos vivir. Si en todo tiempo así, más en este tiempo de Adviento. Oración, limosna y ayuno. Amén.